Al hablar de los elementos de convicción, tomemos en cuenta que por elemento debe ser entendido todo aquello que forma parte de un todo, y por convicción, con el convencimiento bajo un razonamiento argumentativo. Los elementos de convicción son importantes en la investigación porque generan credibilidad en el fiscal que tiene en sus manos un caso penalmente relevante y que determinada persona se encuentran vinculadas con este hecho penalmente relevante. El Código Procesal Penal exige que los elementos de convicción sean útiles, pertinentes y conducentes, pero también, sobre todo, que gocen del principio de legalidad. Recordemos que nuestro marco procesal penal se inspira en un derecho procesal penal constitucional, es decir, que busca el respeto absoluto a los derechos y a las garantías que están contenidas en la Carta Política. En ese sentido, el fiscal, cuando cumple su rol de conductor y director de la investigación, debe prever que todos los elementos que se consiguen durante la práctica de los actos de investigación estén revestidos principalmente del marco constitucional. No se puede concebir la idea que exista un elemento conseguido bajo la violación de algún derecho fundamental o alguna garantía establecida en la Constitución. Los elementos de convicción también deben ser útiles, pertinentes y conducentes, que es precisamente lo que es materia de discusión en la etapa intermedia. En la etapa intermedia, lo que busca el fiscal es que el caso pase para juzgamiento y de tal manera que estará sometido a una evaluación, a un análisis, a un contradictorio, donde la parte de la defensa tendrá que examinar precisamente cada uno de estos requisitos o características de los elementos de convicción. Durante la investigación preparatoria, el fiscal, para solicitar la prisión preventiva, debe llevar a esta graves y fundados elementos de convicción, lo que significa que el fiscal, para que pueda tener en consideración si los elementos de convicción gozan o no de este requisito normativo, tendrá que tomar en cuenta que el elemento haya cumplido con todas estas características, es decir, que nos conduzca a establecer que exista un hecho penalmente relevante y que determinada persona está vinculada con este hecho y que la sospecha sea una sospecha fundada, que sea una sospecha importante, porque de por medio tenemos al frente la intención de la privación de la libertad, precisamente con el ánimo de evitar que la persona evada la persecución penal o que obstaculice la persecución penal. En tal sentido, los elementos de convicción dejan de ser tal cuando se convierten como prueba en la etapa de juzgamiento. Es decir, los elementos de convicción se encuentran presentes desde las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y en la etapa intermedia. Cuando se llega a la etapa de juzgamiento, ya no existen elementos de convicción propiamente dichos, sino se convierten estos en una prueba con los principios que inspiran el juzgamiento y el juicio oral, es decir, la publicidad, la inmediación, la contradicción, entre otros.